queremos analizar cómo se movió el electorado en los resultados de ayer y es por eso es que nos encontramos acá en Turno M con Juan Andrés Mena, abogado y máster en políticas públicas por el King College London, quien es investigador principal de la Fundación Nodo 21. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan? Hola, Juan. Hola, hola. Buenos días. Juan, Aquí son buenas tardes desde Londres. oye, ¿Qué hora es por allá? Sí, Disculpa. sí. Son casi la una. Aprovechando que estamos camino a la tarde en Londres y en la mañana entrando acá en Santiago, te voy a preguntar por los 3 descubrimientos clave, 3. Dame 3 de los resultados de la última hora. Solo 3. Solo tres. Ya. Bueno, el primero y el más evidente es que esos 5 millones de votos nuevos, votos obligados o no habituales, como se le ha estado llamando, fueron capturados en su gran mayoría por Kast. Eh, si uno mira los resultados de la primera vuelta, de la segunda vuelta del 2021 y los resultados de esta segunda vuelta, y uno asume con mediana seguridad que el traspaso de voto de la izquierda de Gabriel Boric votó en este caso por Jara y el voto de Kast igual, uno puede ver que el gran bolsón de votos se lo lleva Kast, e incluso el nulo saca más votos, gana más cancha en el votante obligado que Janet Jara. Ese te diría que es la primera, digamos, noticia y que las fuerzas de izquierda se tienen que reflexionar de por qué no lograron convocar a este electorado, que además como Fundación No 21 hemos estado haciendo muchos trabajos para tratar de entender a ese nuevo votante, caracterizado mayormente por sectores populares, eh, que son muy pragmáticos, a veces conservadores en algunos aspectos, pero que quieren cambio y mejores condiciones en sus condiciones de vida. Y esas son las preguntas Juan, de por qué, digamos, una candidata como Janet Jara, de izquierda, que históricamente abogaría, digamos, por mejorar las condiciones de vida de las clases populares, no logró convocar y seducir a ese electorado. Juan, esos Esa 5 sería la millones de, primera. Sí, Juan, dígame. esos 5 millones de votantes que mencionabas por Janet Jara aproximadamente, me gustaría preguntarte específicamente desde Nodo 21, ¿quiénes son? ¿Es el voto duro de izquierda o logró convocar tal vez al centro que le tenía miedo a Kast? Eh, a ver, esto hay que pensar que el voto obligatorio, digamos, metió 5 millones de personas que no tenemos una forma muy clara de entender cómo se mueve. Pero pareciera ser, si uno mira, digamos, los resultados históricos y por de dónde vino el electorado de Jara, ella al parecer lo que logró convocar es a toda la izquierda y el centro, digamos, tradicional que se movía en los ejes de izquierda a derecha, que le parece que Kast es una opción intolerable, digamos. Todas las personas convencidas por Jara y todos aquellos sectores tradicionales, votantes habituales, que ideológicamente consideran que Kast no era una opción. Pero no logró ese mismo resultado sobre el votante no habitual. Por otra Que parte, además desde 921 hemos identificado que son votantes que no se mueven en el eje izquierda-derecha. Las claves políticas tradicionales no son relevantes para ellos y por lo tanto ni tanto el miedo comunacho como el miedo facho eran las claves más importantes ahí, sino cuestiones como orden o continuidad de cambio y eran mucho más importantes. claro, y por otra parte, recordemos que Franco Parisi llamó a votar nulo, dijo ni uno ni el otro, ni Fato ni Comunato, y viendo las cifras, su gente se podría decir que le hizo caso. Parcialmente. O sea, el nulo aumentó considerablemente. Y si uno mira las correlaciones de cómo le fue el nulo, como si es que fuese un candidato, eh, le fue bien en las comunas en las cuales a Parisi le fue mejor. Eh, no en todo el país, en algunas regiones, como el centro sur o el sur,
y algunas comunas del norte, le fue bien al nulo allí donde le fue bien a Parisi. No así en el centro, pareciera ser que el voto del centro de Parisi optó fuertemente por Jara, y en menor medida por Kast. Estábamos con la enumeración de los descubrimientos. El primero tenía que los 3 descubrimientos como una base. El primero era que el votante nuevo se fue por Kast. ¿Qué otro descubrimiento hubo? Otro análisis que es importante, que uno lo mira esto en una tendencia, digamos, mundial, en el que se está dando mucho, digamos, en las divisiones, como allí donde compite la ultraderecha, es la división urbana y rural. Esto hay que hacer una salvedad, porque Kast ganó en todos lados, en todas las regiones, pero dentro de las regiones y dentro de su propio rendimiento, el rendimiento de Kast es menor en la medida en que las comunas tienen más porcentaje de población urbana. Estoy tratando de hablar de porcentaje de población urbana porque es difícil, salvo en contadas excepciones, decir que una comuna es urbana o rural. Siempre hay mixtura. Pero cuando uno mide por la cantidad de personas que viven en el territorio urbano, eso es algo que no le favorece a Kast particularmente, y en cambio a Jara sí. Y esto en las elecciones de Estados Unidos es muy claro, digamos. La división urbano-rural es una clave importantísima para entender los resultados entre republicanos y demócratas, pero también en Alemania, también en Polonia y en general en los lugares en los que se ha estado debatiendo como sectores más demócratas liberales, porque no siempre son de izquierda, muchas veces el centro quien está disputando contra la ultraderecha, versus la ultraderecha. La división urbano-rural es una clave que explica mucho. Y esto se replica en Chile con la salvedad que dije que, bueno, acá les fue bien en todas las regiones y en todos los territorios. Estamos con Juan Andrés Mena, de investigador de Nodo 21. También me gustaría aprovechar de preguntarte qué pasa con los votos de Matei y Kaiser, hacia dónde se movieron. Mira, una correlación entre cómo fue la votación en primera vuelta de esos candidatos y cuánto varió los resultados de Kast y Kaiser, o sea, de Kast y Jara, muestran que ambos candidatos votaron mayoritariamente por Kast, pero Matei con algunas salvedades. En el centro sur tendió a votar más por Kast, pero no tanto así en el norte, y también tendió a votar más por el nulo en ciertas circunstancias. Ahora bien, estos son correlaciones que no son demasiado sofisticadas y están saliendo ahora análisis más elaborados, con equipos más grandes y poderes computacionales también más potentes. Por ejemplo, Ann Holster sacó una proyección de cómo habría sido la transmisión de votos, y ellos plantean un escenario que es distinto, que el caso Kaiser es una 100% de transmisión, pero en el caso de Matei, desde Ann Holster plantearían que habría habido una distribución más fuerte hacia Kast, o sea, hacia Jara, que un porcentaje de votos no menor de Matei habría votado por Jara en segunda vuelta y también por el nulo. Lo que sería compatible, digamos, con una idea de que un buen segmento del centro político votó por Matei como la opción moderada en primera vuelta, y consideró, digamos, que era intolerable Kast para la segunda vuelta. Y también la idea de que hubo un voto prestado de izquierda como estratégica. Ante el peligro de Kast, voy a votar por una opción de derecha que quiero que le gane para que ella pase a la segunda vuelta. Ambas cuestiones podrían explicar hasta cierto punto ese traspaso fuerte de Matei al nulo y Jara. Pero de nuevo, esto es noticia en desarrollo, van a seguir saliendo informes así bien analizados, Juan, de mesa por mesa, de cómo se movieron las cosas en los días que siguen. Juan, y en el tiempo en que estamos, ¿nos podría regalar la tercera conclusión sorpresa que recibiste mirando los números?
La tercera conclusión sorpresa, yo creo que una conclusión sorpresa es el bajo rendimiento de Jara en el norte. Ya habíamos tenido un escenario de que la izquierda perdía el norte el 2021. Es que el norte históricamente fue una región muy marcada por el voto de izquierda. Antofagasta, Tarapacá, eran regiones muy de izquierda, también Coquimbo. Y el 2021 en primera vuelta se perdieron. Parisi fue quien se quedó con esas regiones, pero volvieron en segunda vuelta, con bastante claridad. Y en este caso, si bien Jara mejoró su votación en primera vuelta, no mejoró tanto como se habría esperado. En esos casos, uno habría esperado una transmisión de votos de Parisi mucho más fuerte en el norte de lo que realmente fue. Y por lo tanto, no le dio para ganar, ninguna región. Juan, ¿y qué pasa también con los jóvenes que se están derechizando hoy en día en todo el mundo? ¿No podría ser un cuarto factor también? Sí, de todas maneras, aquí el problema con los jóvenes y el género, que son dos claves muy importantes para analizar esto, es que son sumamente difíciles de analizar hoy en día con los datos electorales que tenemos. Porque si uno mira como el promedio de edad de las comunas o la distribución de género de las comunas, la variación es tan poco que uno no puede sacar conclusiones muy importantes. Y desde que se cambió la forma en la cual se estructuran las mesas, ya no hay mesas por género, eh, y con la inscripción automática, hubo un tiempo en el que se sabía bastante la edad y la distribución de género o sea, bueno, las mesas eran o de hombres o de mujeres, y uno tenía más o menos una idea de las edades de las mismas. Y eso se perdió. Hay estudios que presentan distribuciones por edad y por género. Ann Holster, por ejemplo, lo hace, pero como son una empresa y venden sus servicios, nunca transparentan su metodología, entonces no es muy claro, no es muy transparente, y uno sabe cómo calculan aquello, porque no, si bien son cuestiones muy relevantes para entender social y políticamente los resultados, no tenemos los datos para entender eso. Y Algo desde... que me gustaría agregar, que ha Cuéntanos. circuló harto sobre la primera vuelta, y es esta idea de que la gente con plata estaba votando por Jara. Se instauró durante un tiempo, y eso era una relación espuria, que se dice, porque al controlar como a nivel país, por ingreso, salía que Jara le iba un poco mejor en términos de ingreso que a Kast o a otros candidatos, pero es porque a Jara le va muy bien en la región metropolitana y en algunos lugares del norte en el que tenían ingresos medios mejores. Pero cuando uno controla por territorio, o sea, es decir, cómo se mueve el votante de Jara dentro de la zona centro, por ejemplo, a Kast le va mucho mejor con las comunas de ingreso medio mucho más alto, y a Jara en las comunas con ingreso medio más bajo. Y, y en otras regiones es indiferente. En ningún caso Jara es la opción en ese territorio de la gente con mayores recursos. Queremos agradecerte, Juan, por el análisis esta mañana que nos has regalado desde Inglaterra, de las métricas y datos que permiten entender en detalle lo que ha sucedido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.